Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren supremamente bien en la noche de hoy. Vamos a disponernos todos, a prepararnos todos para la palabra que el Señor en esta noche quiere entregarnos a nuestra vida. Recuerden, pónganse cómodos, una agendita, lapicero para que tomemos nota de lo que hoy el Señor va a hacer con nosotros, de lo que Él nos va a recordar, de lo que nos va a enseñar en la noche de hoy. Comparte el en vivo, el link con tus amigos, con tus primos, en tu familia. Invítalos a todos para que escuchen la palabra de hoy, porque es un tema algo poderoso lo que hoy el Señor va a hablar a nosotros. Entonces quiero que todos ahí reunidos en familia, preparándose, vamos a disponernos a orar en la noche de hoy para que el Señor sea hablándonos, dándonos dirección, enseñándonos qué es algo nuevo que tenemos que empezar a implementar en nuestra vida, o hay algo hay algo que dejamos de hacer, pero el Señor hoy nos va a recordar qué es lo que tenemos que empezar a poner en práctica nuevamente para poder obtener una mejor vida, una mejor relación con el Señor. Entonces vamos a disponernos todos, a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, en esta noche te damos gracias, Padre Santo, porque hoy recibimos de ti esta bendición, esta oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra, de estar aquí reunidos en familia o aún yo solo donde esté, Dios, pero tengo el privilegio, Padre, de poder escuchar tu palabra. Te pido, Dios, que tú, en el nombre de Jesús, por favor, me des la capacidad, Dios, de poder entender, de comprender esta palabra que tú hoy has elegido para mi vida, Señor, para nosotros. Te pedimos que nos des todo el entendimiento, Padre, para poder comprenderla y hacerla eficaz cada día, Dios, ponerla en práctica o nuevamente retomarla, Señor, o aún afirmarla cada vez a nuestras vidas. Te damos gracias de verdad por este privilegio que hoy nos das, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Ya que estamos todos listos, o aún terminando de conectar, de llegar, vamos todos a la palabra del Señor en Romanos 12, del 1 al 2. Recordemos, Romanos 12, del 1 al 2. Vamos a hacer, vamos a buscar este versículo, pero ya mismo les voy a regalar el nombre de la prédica, el título de la prédica. Me pareció muy curioso algo que escuchaba en estos días justamente en una prédica, y hablaban cosas muy poderosas, muy buenas, muy interesantes. Hay cosas que definitivamente descuidamos por el tiempo que llevamos siendo cristianos. Nos conformamos y llegamos a un punto en que creemos que somos capaces de hacer las cosas y de que ya lo sabemos todo. Pero hay veces de que el Señor nos habla una palabra muchas veces es porque Él quiere que volvamos a recordar y a retomar aquellos caminos que nos dieron y nos llevaban constantemente en victoria, constantemente en victoria. Entonces yo quiero que en esta noche, ahí en Romanos 12, del 1 al 2, pero les voy a regalar el título de la prédica de hoy. El título se llama La clave está en lo íntimo. Así se llama la palabra de hoy. La clave está en lo íntimo, en la intimidad con el Señor. Ahí es donde está nuestra clave. Ahí es donde podemos obtener cualquier
tipo de respuesta, solución, arma, herramienta, lo que usted quiera ponerle, solamente en la intimidad es donde se consigue y se forja el verdadero hombre. Vamos a la palabra del Señor, nos dice 12:1 de Romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, como nos dice esta palabra, ella nos muestra principalmente cómo hay que ir a presentarse ante el Señor. No es que llegamos supremamente cansados, recargados y peleados, X cosa, y simplemente cogimos y llegamos a la presencia del Señor y Señor, bueno, en el nombre de Jesús, venga, y así. No es porque aquí él en su palabra nos muestra, o sea, hay demasiadas pautas para llegar a la presencia del Señor, pero él nos muestra un fragmento, ¿sí?, de presentar vuestro cuerpo, ¿sí?, en sacrificio vivo, o sea, prepararnos. No es que te vas a ir a vestir, ni nada de esas cosas, no. Prepararnos es tener consciente de que, listo, voy a orar, voy a poner la mejor disposición, necesito la mejor disposición, me preparo mental, físicamente, para ir en mi intimidad, para ir a presentarme ante el Señor como sacrificio vivo, como me lo dice la palabra, me dice, como sacrificio vivo, santo. Está bien que sabemos que tuvimos un día dificultoso, una semana dificultosa, y constantemente estamos pecando, ¿sí? Pero saber llegar y ahí mismo, Señor, perdóname, porque en esta noche yo quiero presentarme ante ti y quiero que las oraciones que yo hoy quiero presentar ante ti puedan subir como lo fragante. No simplemente ir a la loca y irme a sentar y listo, y empezar a pedir y a dar gracias, pero bueno, y no me pongo a cuentas. No es lo correcto. Que seamos santos, agradables, que el Señor vea con agrado nuestra presencia, la intención con la que tú o yo vamos a ir a tener una intimidad, a encontrarnos con Él. Eso es lo que Él nos pide. Que no nos conformemos, como hemos visto, que podemos ir a hacer lo mismo que otras personas, como hemos visto que otros ignorantemente nos han podido enseñar, ¿no? Llegue ante la presencia del Señor, usted pecó, pero vaya ante la presencia del Señor, y dígale, Señor, perdóname, y empieza a pedir afanadamente. No es la forma correcta en cómo debe de ser. Todo nuestro cuerpo debe ser presentado en intimidad, como lo dice, un sacrificio vivo, santo, agradable para el Señor. Es de esa forma en como yo comienzo el proceso de intimidad que voy a tener con Él hoy, mañana, tuve ayer, esta mañana, pero es las primeras pautas que yo empiezo a tener para formar una intimidad con el Señor, ¿sí? Aquí la palabra, vamos a Mateo 11, del 27 al 30. Mateo 11, del 27 al 30, ¿sí?
Para los que apenas se están conectando, nuevamente les recuerdo el versículo que acabamos de leer, Romanos 12, del 1 al 2, ¿sí? Es lo que nos habla, digamos, nos da una pequeña pauta, una pequeña enseñanza de cómo debemos antes de ir a la presencia del Señor, cómo debemos de presentarnos, cómo nos debemos de presentar para empezar el proceso con el Señor, o la intimidad que vamos a empezar a realizar con el Señor. Y el título de esta noche se llama La clave está en lo íntimo. Ese es el título de hoy. Vamos a otro libro de la Biblia, que sería Mateo 11, del 27 al 30. Os dice la palabra del Señor. Dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, nos dice el Señor, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo dice el Señor, y sabemos que no miente. Hay veces pensamos de que, bueno, tampoco podemos decirle que la vida cristiana es fácil, pero no es imposible llevarla. Además, el Señor nos dice: vayamos, los que estamos cargados, fatigados, y aprendamos a llevar el yugo de Él, que Él llevará nuestra carga, Él nos dará el descanso. Hay veces pensamos que llevar el yugo del Señor va a ser más difícil y va a ser más complicado, pero realmente no. Realmente los problemas y las dificultades que tanto tenemos son tan pesadas, tan difíciles, que hemos visto que hay personas que han decaído a una depresión masiva, su cuerpo se ha enfermado grandemente, pero cuando realmente aprendemos a descansar en el Señor y sabemos llevar las cosas a lo íntimo donde Él, y por más cargados que estamos, vamos a la presencia de Él y presentamos todo, sentimos realmente como el Señor recoge la carga, el cansancio que llevas, y empiezas a hacer la voluntad y a llevar la voluntad de Dios, a llevar el yugo de Dios, que es llenarte de amor, de paciencia, para poder enseñar a los demás, porque nosotros con esa carga y con tanta aflicción de que nos cargamos del mundo, ¿cómo vamos a poder ir a entregar, a llevar, a enseñar de lo que el Señor nos da a nosotros, del yugo que cargamos del Señor? Eso no se logra si no obtenemos una intimidad con Él. Eso no se logra simplemente con hoy darle gracias al Señor y leo la palabra así, listo, ya lo que aprendí. Eso no se logra, eso se entrena, eso es un entrenamiento constante. Es como cuando el Señor me dio el privilegio de que somos soldados del ejército de Dios, una prédica que el Señor puso en mi vida para hablar. Eso mismo pasa con la oración, eso mismo pasa con la intimidad. Es un proceso de entrenamiento, es algo que debemos de hacer constantemente, día, tarde, noche, en todo momento, madrugada. De la misma forma que se entrena un soldado para perfeccionarse estratégicamente, para saber manejar un fusil, para tener buen estado físico, para poder comportarse correctamente ante la sociedad,
y todas esas cosas. Eso mismo obtiene un cristiano al forjarse en la intimidad con el Señor, un buen comportamiento. Ya lo veremos aquí en la palabra, el cómo nos va a mostrar de qué es lo que obtenemos, qué es lo que obtenemos, porque lo primero que yo tenía es cómo me presento, o sea, ante el Señor. Nos lo hablaba Romanos 12 del 1 al 2. ¿Y qué beneficios me trae? Beneficios me trae, nos los habla en Mateo 11, del 27 al 30, ¿sí? Que nos decía que debemos de ir, sí, debemos de ir, presentarnos delante de Él, descansar en Él y llevar el yugo del Señor. Esto de descansar en Él, de entregarle todo a Él, yo obtengo unos beneficios. Mi preocupación, las dificultades o lo que estoy pasando no me derrota. Cuando yo descanso en Él, entrego las cosas en Él, mi preocupación o lo que estoy cargado no me derrota. Aprendo a descansar más en su presencia, porque la intimidad me ha ido enseñando que ahí es donde obtengo una paz, que ahí es donde obtengo yo la tranquilidad total, ¿sí? O obtengo un descanso de lo cargado que venía. Aprendo a descansar en su presencia. Aprendo a descansar de lo afligido o de lo cargado que estaba. La intimidad, y es lo que en parte decía la prédica que escuchaba hace días, algo fuerte que decía, y es que la intimidad te da un fruto, te da una acción, y la intimidad te ayuda a saber esperar, y el esperar te produce paciencia. O sea que mire que son muchas cosas que yo en intimidad obtengo, que simplemente en mis fuerzas, pretendiendo de que yo soy capaz de hacerlo, o que he venido haciendo y no lo he conseguido, me produce, o sea, aquí dice, me produce un fruto. La intimidad me produce un fruto, porque el Señor es donde está trabajando en mí. El Señor ahí trabaja conmigo. Yo dejo trabajar al Señor en mí. Y eso a mí me va produciendo paciencia, saber esperar, descansar en Él. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy obteniendo. Beneficios es lo que yo obtengo al descansar en la presencia del Señor. Todo lo que yo haga en intimidad tendrá una acción y una respuesta. Eso siempre voy a obtener yo en la intimidad, porque es que yo ahí estoy sembrando confianza, fe, tranquilidad y esperanza en el Señor. Ahí yo estoy sembrando en solo Dios. Y sabemos que al sembrar toma un tiempo de cosecha, toma un tiempo de regar, de esperar, ¿sí? De que crezca. No es que hay veces vamos a la presencia del Señor y presentamos algo porque, digamos, venimos luchando o venimos trabajando fuertemente por algo en nuestra vida, una relación sentimental, económicamente, no sé, tú sabrás en qué vienes trabajando, y hay veces no has encontrado respuesta, o hay otras veces donde has encontrado respuesta, pero te has dado cuenta de que la intimidad es lo único que te ha dado ese resultado que has esperado. No es como nosotros cuando nos enseñan que cuando cultivamos en el colegio, en la escuela, el frijolito.
que el frijolito cogíamos el algodón, tan, lo colocábamos, lo remojamos y 1, 2, 3 días ya salía la primera matica. La raicita ya uno la veía, uno todo contento, esto fue muy rápido, ¿cierto? Y esperamos y hemos crecido, pero ya no sabemos esperar, no sabemos esperar como cuando esperábamos de que la planta diera su primer avisito de que ya tengo la rama, ya tengo las hojitas, sino que esperamos es que el Señor dé una acción, o que porque fui y descansé en la presencia del Señor, entonces ya obtengo una respuesta, ya mañana, pasado, la otra semana ya tengo una respuesta. No siempre es así, no siempre es así. Hubo otro tema anterior, todo tiene su tiempo, Dios no llega tarde. Para nosotros, en lo afligidos que hemos estado, pensamos de que Dios se llega tarde. No, pero ¿para qué? Si eso ya pasó, ¿cierto? He venido luchando tanto y he querido tanto, digámoslo, ministerialmente. Pongámosle el área ministerial, apartemos un poco lo que es el área laboral, económica, sentimental, ¿sí? Aún como personal, pero pongamos el área ministerial. He luchado tanto, voy a la iglesia, he estado en los seminarios, voy a las prédicas, me meto en los estudios y todo, y aún le demuestro con mis fuerzas, le demuestro al pastor, le demuestro a los líderes, o demuestro mi talento como para poder ser reconocido, como para que me puedan dar el puesto, como para que aún yo pueda obtener lo que tanto anhelo, ¿sí? Pero es porque yo vengo haciéndolo en las fuerzas mías. Y eso es, cuando yo hago las cosas en mis fuerzas, siempre hay margen de error, siempre, porque yo en mi conocimiento, en mi entendimiento, creo que las cosas están bien hechas, cuando realmente no van bien hechas. El único que sabe darme dirección, el único que me da puertas abiertas sin que yo me tenga que esforzar tanto, aunque ni que me sienta tan cansado, agotado, rendido de estar luchando, de demostrarles, de meterme en la iglesia, aún sin hacer tanto esfuerzo, Dios es el único que me muestra a mí y me abre camino derecho. Y yo no tuve sino que hacer la voluntad de Él, descansar en Él, en intimidad, sabiendo dejarle los puntos que yo quiero o anhelaría obtener ministerialmente. Dones, no sé, de alabanza, ujier, X cosa, ¿cierto? El único que sabría darte camino derecho sin tanto esfuerzo es el Señor. No hay nadie más. No importa, porque hemos visto, o por lo menos yo he visto personas que se han esforzado tanto, y las he visto que se esfuerzan tanto, pero lo hacen humanamente, que hay veces los ve uno desesperados por obtener un título en la iglesia, ¿sí? Y uno ve personas que realmente van, digamos, al ritmo de ellos, pero un poco más pasivos, sabiendo aceptar que está bien, de pronto el Señor todavía no es el tiempo, ¿sí? Pero seguiré orando, Él me mostrará, tranquilos. Y uno los ve que obtienen más rápido su victoria que aquellos que venían afanados con su propio esfuerzo. La espera en el Señor, eso me produce paciencia, lo decía aquí. Recordemos, la intimidad con el Señor. Si yo como joven, o como adulto, o como persona de muy elevada edad, X persona, si no obtenemos una intimidad con el Señor, no vamos a conseguir nada. Aquellos hombres de antes ganaban guerras no porque, listo, vamos y hacemos la estrategia nosotros y ganamos. No es así. Siempre el rey David mostraba, y aún Salomón mostraba, que era el Señor quien dirigía sus vidas. Ellos descansaban. Su problema, se nos vino estos fariseos encima,
¿sí? Se me vino esta empresa encima, se me vino el estudio encima, la economía, se me vino X persona encima. Lo que hacían ellos era ir a intimidad, ¿sí? Y listo, Dios utilizaba un profeta, hablaba, les decía esto y esto, pero no porque ellos relajados en su casa o en su palacio esperaban una respuesta de Dios, no. Ahí podemos ver aquí en la palabra podemos ver de que siempre oraban, Señor, ¿voy o no voy? ¿Qué hago? ¿Mando o no mando? Pero en la intimidad ellos aprendieron a descansar, a entregar todo, a llevar el yugo del Señor, que era la paciencia, saber esperar una respuesta en Él y no moverse hasta que Él hablara. Es lo mismo que nosotros debemos de obtener en la intimidad. Recuerda, es la única clave, es la clave del éxito, es la intimidad con el Señor. Ahí es donde obtenemos dirección, ¿sí? Vuelvo y lo digo, la herramienta que nosotros necesitamos para poder sobrellevar, sobrepasar, aliviar o aún solucionar una dificultad o aún obtener la respuesta que necesitamos para poder encaminarnos en algo que el Señor si quiere. Yo quiero que vamos a esta palabra que es del Antiguo Testamento, es Josué 1. Me dice Josué 1, del 8 al 9. Nos dice la palabra del Señor aquí. Era cuando Josué iba a ser líder de guianza, líder de todo Israel. Pero aún así lo que el Señor habla también va para nuestra vida, ¿sí? Vamos al capítulo. Dice 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temáis ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que lo dice el Señor, nos dice, al leer su palabra, todavía no lo habíamos hablado solo de intimidad, de ir en oración, de ir a presentar las cosas delante de Dios, ¿cierto? Y no habíamos todavía tocado la palabra del Señor. No es que no sea importante, es el complemento de la oración, porque si solo oramos y vamos en intimidad y digamos que somos buenos en intimidad y hacemos lo mejor y como decía un salmista que me daba risa o sea, es cierto lo que decía él, y decía, no porque vamos y oramos y nos vamos en intimidad del Señor y hacemos que el cielo desciende, que se llene la atmósfera y llegó el Espíritu Santo y todo, con eso es suficiente. No, como porque es que no hay que, digamos, eliminar o correr o evadir cosas que el Señor nos ha mandado. Hay que aprender a hacerlo todo, una unidad, ¿sí? La oración va acompañada con la palabra, porque en la oración nosotros vamos y aprendemos a descansar. Pero la palabra es la que nos va dando las pautas que debemos de hacer. Aquí es donde el Señor nos muestra, nos reargulle nuestra vida, de aquellos hombres que fueron ejemplos, o aún aquellos que
obtuvieron una consecuencia de hacer el mal y de no llegar al camino del Señor. Esto nos muestra, nos evita dolores de cabeza en el mundo, esto nos evita de que nos hagamos daño, nos evita de estar haciendo lo contrario que el Señor nos ha mandado. Por eso la oración debe ir acompañada después con la palabra, ¿sí? O si llegas y lees la palabra y después oras, cada quien utilizará el medio como quiera llegar ante el Señor, pero siempre hacerlo bien, correctamente, saber que estoy limpio o que voy agradable ante el Señor, como lo decía el primer libro que leíamos de Romanos, ¿sí? Mira que aquí Dios le decía a Josué, que la palabra, o sea, que este libro nunca se apartara de su boca, que meditara en él de día y de noche, porque lo que hay aquí escrito nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a ayudar a poder avanzar en nuestro caminar. Eso es lo que ocasionará este libro en nuestra vida, una perfección constantemente, acompañada de una verdadera oración, una intimidad con el Señor. Él siempre nos dice, esfuérzate, esfuérzate. Nunca hagas las cosas solo por hacerlas y sin ponerle ánimo. Porque mira que el Señor siempre nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. Porque Él siempre va a estar ahí con nosotros. Siempre va a estar ahí con nosotros. Como lo dije, debemos de meditar su palabra día y noche. Algo poderoso que nos dice, ¿yo qué obtengo? Muchos beneficios. La palabra nos muestra que podemos obtener muchos beneficios. Pero en este capítulo, prosperidad en mi camino, que todo me salga bien, porque yo estoy dejándome guiar por el manual de vida, el manual de cambio, de transformación que el Señor me dejó a mí. Si yo sigo al pie de la letra o hago el esfuerzo de llevar al pie de la letra la palabra del Señor, de meditar en ella día y noche, mi margen de error ya no será igual que antes. Yo ya no seré la misma persona de actuar aceleradamente, de tomar mis propias decisiones, de pretender de que con mi conocimiento yo lo soluciono todo, ¿sí? O que llegó una dificultad y simplemente porque sé, la voy a solucionar yo y la respuesta la doy yo. No. Nos muestra la palabra de Dios nos muestra ser pacientes, prudentes, entregados a Él, ¿sí? Rendidos, para que la dirección la obtengamos solo de Él, no de nadie más. No por cuánto conocimiento, recuerda, no por cuánto conocimiento tengas, las soluciones que nosotros tengamos siempre son las correctas. No es así, no es así. Hay que aprender a saber esperar o recordar qué nos dice la palabra ante cuál situación, ante este problema, ante lo que estoy viviendo. Ella es la mejor herramienta física que el Señor nos ha dado para contrarrestar las demás cosas. Recuerda, si hay oración, si hay intimidad y palabra del Señor, no hay error en el caminar diario, no hay error, ni tropiezo, ni dificultad que te derrote. Una cosa es que te frene y diga, Señor, ¿qué pasa? Me siento así, pero ella no te estanca, Solo que hay veces hay que saber esperar, porque hay procesos que no pueden ir tan acelerados. Y hay cosas que hemos presentado ante el Señor y leído en su palabra que no simplemente es y ya, así de simple.
No siempre va a ser así. Todo tiene su tiempo, todo lleva un proceso. Recuerda, todo lleva un proceso. Como cuando plantas algo, tiene su proceso de crecimiento, ¿sí? De que se ponga fuerte, de alimentar constantemente con agua, con abono, ¿sí? Aquella planta. Lo mismo en la oración, lo mismo en nuestra intimidad, lo mismo en nuestro ser. Tiene un proceso de crecimiento, tiene un proceso de espera, mientras que el Señor nos va formando, nos va forjando, vamos obteniendo cosas beneficiosas de Dios. Ahí es donde vamos nosotros cuando ya estamos en el punto donde el Señor muestra la siguiente puerta, el siguiente lugar donde hay que ir para seguir avanzando, para seguir avanzando, para seguir avanzando. Recuerda, si te sientes estancado, si ves que no has solucionado nada, entonces hay que prestar atención. Entonces no estoy haciendo las cosas bien. Cuando veo que entre más me esfuerzo y creo que voy muy bien, pero es al contrario, es porque entonces realmente yo estoy haciendo las cosas en mis fuerzas y estoy solucionando las cosas en mis fuerzas y realmente no voy tan bien. Entonces necesito direccionarme en intimidad con Dios y redireccionarme con la palabra de Dios. Yo quiero que vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Nos dice el Señor aquí en segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios, préstale mucha atención a esto, volvemos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Volvamos al 17. A fin de que el hombre de Dios, recordemos que el hombre de Dios somos aquellos que apasionadamente buscamos de Él, constantemente buscamos de Él, somos hombres de Dios. Nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para los que dicen que no podemos ser perfectos, humanamente, la gente puede medir, puede tener un significado de perfección terrenalmente. Pero nosotros no nos guiamos por eso, nos guiamos es por cómo nos llama el Señor. Y si para si para el Señor nosotros somos perfectos, o caminamos en perfección, o dejamos demasiadas cosas en Él y vamos mejorando, si el Señor a eso lo llama hombre perfecto, entonces sí lo hay. Sí lo hay. Y no es lo que te diga el mundo, es lo que te dice Dios. Si Dios así te llama, créelo. Sigue caminando. No importa. Todavía tengamos muchas cosas por cambiar, no importa por cuánto tengamos que dejar en el Señor, pero vamos en el proceso. Cada día vamos siendo más pulidos, cada día vamos brillando más, ¿sí? Más que otras personas. Nos dice, el hombre de Dios perfecto, enteramente preparado cada día para toda buena obra, preparado. Clarísimo nos habla aquí el Señor.
la escritura, toda es inspirada por Dios, nos dice útil para enseñar. Cada día nos enseña. Oración, palabra, me enseña. Para redarguir que estoy haciendo mal, estoy fallando en algo, siempre me muestra. Aún el Señor también en oración me inquieta. Para corregir, apartarme de aquellas malas obras y no repetir, digamos, aquellas obras que aquellos hombres que quedaron como ejemplo aquí, nosotros sigamos lo mismo. No. Aquellos que de pronto el Señor pone aquí como que hicieron mal y se ganaron una consecuencia, nos muestra, no hagas lo mismo, para que no hagas lo mismo. ¿Sí? Para corregir, para instruir en justicia, siempre hacer lo correcto, siempre hacer lo correcto. En la intimidad con el Señor se forjan muchas cosas, se forma tu cuerpo, se forma tu alma, se forja tu espíritu, todo tu ser es forjado porque estás siendo tratado, procesado por el Señor, ¿sí? En donde el Señor trabaja contigo para que reluzcas en lo que haces, en el lugar donde estés. Eso hace el Señor cada vez que obtenemos intimidad con Él y leemos su palabra. Nos dejamos direccionar por Él y tenemos una redirección nuevamente con su palabra. No es fácil realmente pagar el precio de ir, orar cuando más cansado, fatigado, pereza tengo, afligido estoy. Pero no es imposible, realmente hay que pagar un precio. Si este cuerpo, realmente por más dificultad que ponga, hay que obligarlo como sea, arrodíllate y decir, Dios sabe que no soy capaz de orar, pero que Él por lo menos vea la intención de que con demasiado esfuerzo, o que en ti hay intención de poder cambiar, de realmente tener la clave del éxito en la oración y en la intimidad, y en orar y en leer su palabra. El Señor día a día va dando las fuerzas y día a día va mostrando cómo es más fácil llevar el yugo del Señor, descansar en Él, obtener respuesta, mejorar nuestra vida, avanzar más. Esfuérzate, sé valiente, es lo que nos decía Josué, y se lo dijo a muchos hombres atrás también, y aún lo hemos escuchado mucho tiempo ahora. Joven, pues espero que el Señor haya tocado tu vida como la ha tocado conmigo, de enseñarte, de recordarte si ya sabías. Es hora de despertar, es hora de obtener una intimidad con Él, es hora de nuevamente enamorarnos de la palabra de Él. Y si no has hecho absolutamente nada de lo que en esta noche el Señor ha hablado y apenas estás comenzando el camino del Señor, yo te invito a que realmente seas curioso con el Señor y Él te sorprenderá y te mostrará que solamente en Él obtendrás fácil o no tan complicado las cosas que anhelas, y aún sus propósitos te van a sorprender y tu vida tendrá un nuevo sentido. Yo quiero que todos inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar en esta noche ante el Señor para despedir esta palabra. Amado Dios, pedimos que esta palabra no se borre y se quede calcada, Dios, en nuestro corazón. Ayúdanos a todos, Padre, a realmente obtener una intimidad fuerte contigo, Dios, forjar algo sólido contigo, Señor, y que realmente cada día oremos y que cada día leamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, a que el enemigo no tenga el poder ni la autoridad para robarlo, y que lo que hoy hemos escuchado podamos ejercerlo cada día más. Que veamos el fruto tuyo, Señor, que tengamos la paciencia y la esperanza, Señor, de que tú eres quien viene haciendo el proceso, Señor, y vas a dar la solución y la respuesta de lo que nosotros en nuestras fuerzas
tiempo antes hemos hecho y no hemos obtenido nada, Dios. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados jóvenes, Dios me los bendiga mucho. Que se encuentren y que terminen de ir muy bien en esta noche. El Señor los bendiga bastante. Y realmente vamos a ponernos ahora en práctica lo que el Señor nos dice. El Señor los bendiga mucho.